En esta hora, gracias a Dios, llegamos a sábados devocionales, donde vamos a estar compartiendo este espacio que se llama Ministerio desde Casa. Estoy segura que vamos a salir bendecidas a través de la palabra. El tema que vamos a ministrar en esta hora se titula ¿Cuándo es que el desánimo llega a tu vida? ¿Cuándo es que el desánimo llega a nuestras vidas? Es porque a veces nos hemos sentido bloqueados, detenidos, impedidos a avanzar o a obtener algún logro en el cual hemos trabajado e insistido. Y se forman barreras que nos bloquean y que creemos que son difíciles de tirar. Y lo primero que hacemos es echarnos la culpa a nosotros mismos y después echarle la culpa a nuestro entorno. Tal vez han venido a tu mente interrogantes como ¿por qué no he recibido respuesta de Dios si yo lo he buscado? ¿Por qué no he recibido respuesta de Dios si yo soy su hijo y se lo he pedido? Y te sientes frustrado y desalentado y has querido tirar la toalla, retirarte y dejar de insistir en la oración, de insistir con tu familia, de insistir con tu trabajo, de insistir con tu negocio, de insistir con tu pareja, de insistir con tus hijos, de insistir sobre aquello que has venido trabajando y por lo cual no has tenido los resultados que tú has querido. Pero déjame decirte que en esta hora el Señor te dice, vuelve a tirar la red. Me gustaría que me acompañaras en la lectura de las Escrituras en Juan capítulo 21. Vamos a leer desde el capítulo 3 hasta el capítulo número 13. Lo vamos a llevar por partes. Ahora vamos a leer del 3 al 6. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Saben? Las Escrituras nos dan un ejemplo de un hombre que caminó en el desánimo. Y este hombre fue Pedro, porque después de haber caminado con Jesús, de ver sus milagros, de tener un encuentro, de verlo cara a cara, lo traicionó. Pueden sentir el desánimo y la amargura que cargaba este hombre. No solo ver el sacrificio que pasó su Señor, sino la ausencia de Él después de haberlo perdido. Estos hombres caminaban en un gran desánimo. Y dice las Escrituras que Pedro dijo, voy a pescar. Y los demás dijeron, vamos contigo. Pero dice las Escrituras que estos hombres no pescaron nada. Y amaneciendo, dejaron de intentarlo. Quiero que ustedes noten entre el seguir pescando y la llegada de Jesús, hubo una pausa en ellos.
en el cual lo primero que ellos recibieron en esa pausa fue la palabra de Jesús. Todos sabemos que su palabra es la representación de Jesús. Lo primero que ellos escucharon fue la palabra de Jesús. Me imagino que nosotros hemos estado trabajando, al igual que estos hombres, por algo que hemos querido lograr en nuestra vida y no lo hemos obtenido. Sea cualquiera que sea la circunstancia y situación que nosotros hemos venido luchando, en el cual no hemos obtenido nada. Pero hay que saber identificar las pausas. Y en este caso hubo una pausa. Y la pausa que estos hombres vivían permitió la entrada de la palabra de Dios. En esta pausa que tú estés pasando, que es bueno, porque palabra de Dios vendrá a tu vida. Y quiero que le pongas atención, porque cuando venga la palabra de Dios a tu vida, esa palabra te va a direccionar. Y dice las Escrituras en el versículo número 6, dice que Jesús les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Cuando nosotros nos encontramos con la palabra de Dios, después de la pausa, encontramos una dirección, el cual nos dirige hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Tal vez nosotros hemos venido trabajando en una dirección que tal vez no sea la correcta. No importa los medios, no importa la situación, Dios quiere bendecir a través de su dirección. Él no quiere que tú trabajes solo. Él no quiere que agarres tu camino solo. Él quiere acompañarte en cualquiera que sea la situación o el proyecto que emprendas. Él quiere estar incluido ahí si eres su hijo. Y Él va a respaldar esa dirección. Cuando nosotros recibimos la dirección de Dios, lo segundo que viene atrás de la dirección es la bendición. Y dice las Escrituras que echaron la red y que ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces que esta red traía. Y es así como nosotros vamos a recibir la bendición que sobre y abunde de parte de Dios después de haber obedecido su dirección. Vamos a leer el capítulo 21 del versículo 7 en adelante. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Quiero que pienses en esto. Tal vez Pedro no tenía el discernimiento de Juan acerca de quién era Jesús, pero lo que sí Pedro tenía, que era el primero en estar delante de la presencia de Jesús. En aquellos tiempos dicen que los hombres se ciñían sus vestidos para ir a la guerra. Se pasaban las togas entre las piernas y se los agarraban en los extremos laterales, haciéndose un nudo delantero. Y así se preparaban los soldados para ir a la guerra, dice las historias antiguas. Y dice que Pedro se había despojado de sus ropas, pero cuando escuchó que era Jesús, él se ciñó sus vestiduras y se echó al mar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos despojado de lo que nos enseñan las Escrituras, de lo que nos enseña la palabra de Dios? Yo quiero que pienses en esto. La palabra de Dios es la representación de Jesús. Es el mismo Jesús
que te está hablando. La palabra es el verbo. La palabra es Jesús. La palabra de Dios es la que te acompaña. Y cuando leas la palabra, imagínate que estás hablando con Jesús, porque la palabra es Jesús. Así que, ¿cuántas veces nosotros nos despojamos de la palabra? ¿Cuántas veces nosotros nos despojamos de la oración? ¿Cuántas veces nosotros nos despojamos de todo lo que nos enseña las Escrituras, de la armadura de Dios, de la fe, de pedir la paz, de pedir la fuerza? ¿Cuántas veces nosotros nos despojamos? Pero qué bueno que ahora la palabra de Dios nos da el ejemplo de Pedro en las Escrituras. Pedro se ciñó las vestiduras. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Es volver a retomar todo aquello que nos enseña la palabra y que nos ciñemos las vestiduras a través de su palabra. Y continuando con la lectura, dice la palabra de Dios en el versículo 8: y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y los sacó de la red, y a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Cada vez que Jesús aparece en nuestras vidas, en nuestros momentos de pausa y escuchamos su palabra, es de ponerle atención. Porque cuando Él aparece con su palabra es porque Él quiere saciarnos. Él quiere darnos de comer. Si nosotros hemos escuchado la voz de Dios en nuestras pausas, cuando el desaliento ha venido a nuestras vidas y nos hemos quedado en pausa, esa dirección trae una bendición que sobre y abunde, como dice la palabra. Su palabra dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice en Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cuando nosotros tenemos un impacto o un choque con la palabra de Dios, recíbela porque Jesús te dará la fuerza. Jesús va a preparar la escena. Pueden imaginar esos versículos de la Escritura que nos hablan sobre esto del desánimo. Pueden pensar en esos discípulos cansados, descorazonados, trabajados y hambrientos en esa mañana. Pero Jesús preparó la escena perfecta después de haber impactado en sus vidas. Él tenía preparadas las brasas, el pan y el pescado. ¿Y saben qué hizo? Les dio de comer. Tomad, comed. Y eso es lo mismo que va a hacer contigo si permites que Él entre a tu vida a través de su palabra. Dios nos alimenta. Dios nos renueva las fuerzas. Dios sacia nuestras vidas cuando nosotros decidimos recibirle a través de su palabra. Decidimos confiar. Decidimos recibir su palabra y reanimarnos. Decidimos recibir su palabra y redireccionarnos hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Porque quizás
los caminos o los métodos o las formas que nosotros hemos elegido no han sido los correctos. Pero Él tiene la dirección correcta para que nosotros caminemos. Él nos dirige. Él nos bendice y Él nos sacia. Que no se nos olvide. Así que si estás cansado de trabajar, por eso que has trabajado tanto, haz una pausa, recibe la palabra y después vuelve a tirar la red. Vuelve a tirar la red, porque la diferencia va a ser que ya no lo vas a hacer solo. Ahora quien te va a acompañar va a ser Jesús. Juntos van a lograr grandes cosas que tú solo no podrás alcanzar. Así que espero que este día sea de bendición para ti y que esta palabra impacte a tu corazón. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta el otro sábado. Bye.